Habla, Señor, tu siervo escucha. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos al Espíritu Santo para que nos conceda la gracia de escuchar y meditar la palabra del Señor. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En este día escuchamos el Evangelio de Lucas en el capítulo 12, versículos 8 a 12. Después del discurso contra los fariseos y rabinos, Lucas nos presenta una instrucción sobre cómo debe ser el justo comportamiento de los discípulos en un mundo que se niega a creer en Dios, en un mundo donde la fe es perseguida. Reflexionemos en 3 momentos. El primero, ser valientes al confesar nuestra fe. La vida de los discípulos está amenazada por muchos peligros externos como la persecución, pero también por peligros internos como la falta de firmeza interior en la fe. Ante los momentos donde el discípulo es perseguido, éste no debe tener miedo de nada, puesto que Dios no lo abandonará. Hoy en día estamos expuestos a una persecución que, aunque en muchos casos y lugares no es física, y en la que tenemos que huir de nuestros hogares por ser creyentes, al menos no por ahora. Si el mundo de hoy pretende callar nuestra fe, colocando sus propios principios que llevan a la perdición, esa es una forma de persecución, donde ya la familia no tiene espacio en la sociedad, donde los valores cristianos no son necesarios. Ante esto el Señor nos invita a perseverar en nuestras convicciones, en nuestra fe. Esto es a lo que se refiere Jesús cuando nos dice: Yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré abiertamente ante los ángeles de Dios. Un segundo momento. El Hijo los respaldará a la hora del juicio final. Quien respalda directamente la fe del discípulo es el mismo Jesús, pues Él se coloca delante de su Padre para reconocer a quienes le siguen, a quienes creen en Él. Este reconocimiento por parte de Jesús solo es posible lograrlo mediante el seguimiento. No podemos pretender que Jesús nos reconozca si no hemos hecho camino de fe con Él, si no le hemos seguido. Muchos decimos ser creyentes, pero nuestras conductas dicen todo lo contrario. En este punto debemos pensar si lo que hacemos a diario, nuestra manera de pensar y actuar va acorde a lo que profesamos, va acorde a nuestra fe. Un tercer momento, el pecado contra el Espíritu Santo. Jesús dice: A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Muchos fariseos escribas habían atribuido que el poder con el que Jesús hacía milagros venía del espíritu del mal, es decir, no venía de Dios. Este pecado al cual se refiere Jesús consiste en atribuir a las obras de salvación que Jesús hace como obradas con la fuerza del espíritu del mal y no por obra de la acción del Espíritu Santo. No podemos, por tanto, pensar que Dios sea capaz de obrar el mal en la humanidad cuando suceden actos de guerra, de muerte, de enfermedad. Dios no es un Dios a quien debemos atribuirle la muerte, el dolor o la enfermedad, puesto que de Él solo puede provenir la vida, la sanación, la paz. Los invito a orar juntos. Padre Dios, te doy gracias por mi vida y por todo lo que has hecho por mí. En tu mano coloco la vida de mis seres queridos para que tu gracia los acompañe. Te pido por quienes sufren el dolor, la enfermedad, la guerra, la pérdida de un ser querido, para que en ti encuentren su fortaleza y su paz. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bendecido día.